Hola, yo soy Marisela Salazar y en el marco del primer Congreso Internacional de Neurosintergia, hoy tengo como invitado a Joaquín Cámara. Él es psicólogo, especialista en terapia psicoespiritual y experto universitario en tratamiento del duelo. A través de su trabajo como psicoterapeuta, investiga la continuación de la vida tras la muerte, aplicando a sus pacientes técnicas de expansión de conciencia mediante hipnosis. Es autor del bestseller internacional Una vida infinita y dirige el blog y la comunidad virtual Círculo de Búsqueda con más de 1 millón de lectores. Gracias por este espacio, Joaquín. Encantado, Marisela, un placer. Joaquín, desde niño tuviste la inquietud de que la vida no era solo lo que estabas viendo y comenzaste una búsqueda, meditaciones, religiones. Yo te quiero preguntar, ¿cuál fue la experiencia que de niño, de adolescente, te llevó a esta búsqueda? Sí, pues ha sido un recorrido muy orgánico. No hubo un acontecimiento en concreto que hiciera que yo me decantara por este tipo de investigación, pero sí que desde que yo recuerdo el tema de lo que nos pasaba después de la muerte y de lo que éramos más allá de lo físico, yo lo recuerdo casi desde los primeros recuerdos que tengo. O sea, nací con la sensación de que eso ya era así, ¿no? Con la seguridad de que eso era así, solo me quedaba ver de qué forma se podía enfocar eso, sí. Joaquín, hay muchas investigaciones muy rigurosas y muy serias sobre lo que pasa después de la vida. Y yo te quiero preguntar, ¿cuál sería el mapa que tú nos puedes compartir sobre quién y cómo lo ha investigado, pero sobre todo, cuáles son las conclusiones científicas a las que tú has llegado? Sí. Han habido y siguen habiendo muchísimas investigaciones muy rigurosas sobre lo que nos sucede tras la muerte, sobre la supervivencia de la conciencia y los otros campos de existencia. Algunos de los investigadores que más podemos conocer y que más relevancia han tenido en general son, por ejemplo, Raymond Moody, fue uno de los pioneros en la investigación de experiencias cercanas a la muerte. Él, en el hospital de Georgia, ya investigaba con pacientes que habían tenido paradas cardiorrespiratorias todo lo que le contaban, todo lo que relataban al salir de ahí. Y a partir de él también continuó ese tipo de investigación. Luego, por ejemplo, hay autores como Sam Parnia, que continuó ese trabajo con la investigación en pacientes moribundos, y en la actualidad se siguen haciendo todo ese tipo de investigación. En España también hay varios hospitales y universidades donde se están haciendo, que son dirigidos por la doctora Luján Comas, y todo ese tipo de investigación de experiencias cercanas a la muerte y también al nivel neurocientífico, ahora que se está empezando a investigar con pacientes en estados meditativos y las áreas cerebrales que se activan, la recepción de información, toda esa actividad se sigue haciendo, y las conclusiones a las que se llegan cada vez con más fuerza es que la mente, la conciencia, continúa activa cuando el cuerpo físico se desactiva. Luego ya cada uno puede ir dándole su interpretación, pero lo que cada vez hay más seguridad es en la supervivencia de la mente, cada uno la llama como quiere, del alma, de la conciencia, de la supraconsciencia, más allá del cuerpo físico. Joaquín, la pregunta que yo creo que todo el mundo te hace y que todos queremos saber es, ¿a dónde van nuestros seres queridos? Y si los vamos a volver a ver, ¿qué pasa tras la vida? Sí, sí. En los estados de regresión, que son en los que yo trabajo, con pacientes que van a poder recordar vidas pasadas o en estados expandidos de conciencia, todos los pacientes, independientemente de su cultura, de sus creencias, de sus capacidades, todos llegan al mismo punto, que es el mismo punto que llegan otros psicólogos y psiquiatras que investigan acerca de lo mismo. Y es que una vez que el cuerpo físico desencarna, nosotros abandonamos ese cuerpo físico y continuamos perfectamente vivos. Nuestros seres queridos también. De manera que lo que podemos tener seguro es que la muerte solo es un cambio de plano de conciencia. Nos vamos a otro espacio, pero nos mantenemos conectados y vinculados con todos nuestros seres queridos que permanecen en la Tierra. O sea, no hay ni siquiera una separación, solo un cambio en la forma de interactuar. ¿Y a dónde vamos? Esto que permanece, el primer lugar al que va, es el que llamamos el campo astral o el plano astral. Y es un espacio que está profundamente interconectado con este mundo físico que estamos viendo.
Por ejemplo, aquí en este momento físicamente yo no estoy viendo las ondas de la señal wifi, por ejemplo, o las microondas, pero están alrededor de mí, en el mismo espacio, lo ocupan. Yo no lo veo porque mis sentidos físicos no tienen la capacidad de verlo, pero están. Y con ese plano astral sucede lo mismo. Está alrededor de nosotros, solo que nuestros sentidos no lo perciben. Por ejemplo, hay casos excepcionales como de personas que tienen la capacidad de ver el plano astral o los animales que de manera natural lo observan. Se ha visto cómo perros y gatos pueden percibir y observar las presencias de gente que está en el astral. Porque ese astral al que van nuestros seres queridos y al que vamos todos nosotros, desde ahí están ocupando el mismo espacio. De hecho, ellos sí tienen capacidad de vernos. Y ese es el primer sitio al que iremos, al plano astral. Y a partir de ahí ya seguiremos nuestro trayecto a planos más elevados de conciencia, como los que llamamos el plano espiritual o el mundo espiritual. Y ahí ya pues vamos depurándonos, ¿no? Vamos acercándonos más a lo que somos. Y yo te quiero preguntar algo porque tenemos muy arraigado este pensamiento de ir al cielo o al infierno, quizás si te portaste bien o si te portaste mal. Pero Mm. desde esta visión de la neutralidad, yo sé que tú explicas que no existe tal cosa como el cielo y el infierno, ¿no? ¿Cómo explicas tú esto? Efectivamente. Nosotros, todos, todas, cuando salimos del cuerpo nos vamos a ese espacio que llamamos el plano astral, al que también se le suele llamar el plano emocional, porque ahí lo que va a pasar es que la emoción toma un papel fundamental. De manera que ese plano tiene diferentes divisiones, unas más densas y otras más elevadas. Todos habitualmente salimos a un plano medio, el que solemos llamar solo plano astral. Pero si nosotros a lo largo de toda nuestra vida hemos acumulado emociones muy densas, a lo largo de la vida, no solo en los momentos de muerte, claro, al llegar al plano astral pesamos mucho. Igual que si no hemos acumulado absolutamente ninguna emoción densa y todo han sido muy positivas, nos vamos a espacios más altos, ¿no? Y lo que sucederá es que de manera natural, cuando llego al plano astral, como si fuera un imán, porque no hay nadie que me obligue a ir a ninguna parte, de manera natural, yo notaré que voy siendo llevado hacia el subplano del astral que me corresponde por vibración. Si mi vibración es muy densa, iré hacia abajo y si no, hacia arriba. Pero no existe el concepto de infierno. El subplano astral denso o el bajo astral es solo el lugar al que llego de manera natural por ese peso. Y igual que el resto de los subplanos, está ahí para que yo pueda transitarlo, depurar todas esas emociones, todas esas creencias, y a medida que me limpio puedo ir elevándome hacia el resto de sus planos superiores. Pero nunca ningún paciente, ni mío ni de nadie, ha visto que en ese bajo astral haya un infierno. No es un infierno. Al contrario, es todo muy, muy natural. Yo voy donde me corresponde, me limpio, me depuro y sigo elevándome. Joaquín, y en este sentido, ¿hay sufrimiento? Es decir, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la sensación del alma de qué pasa después de la vida? ¿Existe esto como sufrimiento, como lo conocemos aquí? Lo primero que experimentan las personas que desencarnan, que abandonan el cuerpo físico, que alguna gente pensará, bueno, ¿cómo se puede saber eso si nadie que haya muerto ha vuelto para contarlo? Eso lo dicen mucho. Pero no es verdad. Todos hemos muerto muchas veces. Todos. De manera que en las regresiones siempre vemos cómo han sido nuestras muertes en otra vida. Por eso sabemos con seguridad cómo nos sentimos. Lo primero que experimentamos es una paz absoluta. O sea, todo el sufrimiento físico, todo el dolor físico, todo lo que va atado al cuerpo, a la parte más material, todo eso desaparece. Entonces lo que siempre van a explicar es una sensación de alivio y de tranquilidad muy fuerte. Luego sí, luego cuando estás en el astral, bueno, tú vas a vivir también un duelo como alma que está en el astral. También te has separado físicamente de tus seres queridos, de las cosas a las que tenías apego. Entonces sí hay un tiempo de adaptación, mucho menor que el nuestro. Nuestros duelos son mucho más largos. Allí todo se va entendiendo muy rápido y mucho mejor. Pero lo que vemos es que no existe un sufrimiento tal y como nosotros lo entendemos aquí. Porque nuestro sufrimiento aquí va muy relacionado con nuestra resistencia, con nuestro ego físico. Y ahí eso se calma mucho, de manera que hay dolor, seguimos sintiendo emociones, pero ese sufrimiento de aquí ya no se está experimentando allí.
Y yo te quiero preguntar una cosa. Hace siglos había personas que pensaban que los esclavos, por ejemplo, o los indios no tenían alma. Y ahora hay personas que piensan que los animales u otros seres vivos no tienen alma. Yo te quiero preguntar, ¿quién tiene alma? Sí. Y es muy curioso cómo se ha utilizado siempre eso para beneficio de alguien, ¿no? Lo que vemos en esos estados de expansión, cuando las personas pueden llegar a lugares más elevados de conciencia, ya no solo el astral o el mundo espiritual, sino todavía más elevados, lo que encontramos es que absolutamente todo lo que existe es una creación, una generación del uno, que nosotros lo llamamos uno, como quien lo llama Dios, cada uno le puede dar, o la fuente, cada uno le da un nombre, ¿no? Por uno entendemos la unidad, lo único que existe. Entonces, todo lo que hay aquí ha sido generado, creado en esa mente del uno. De manera que no hay diferencia. No hay diferencia entre tú, entre yo, entre un animal, entre una planta. No hay diferencia. Todo lo que está vivo tiene por obligación para estar vivo, tiene que haber surgido de la misma fuente. De manera que todo lo que está vivo tiene alma, tiene algo que lo anima, sin diferencia. Luego aquí en el plano físico, como encarnamos en diferentes cuerpos, podemos ver diferencias físicas. Y aquí sí que vemos que un ser humano no es lo mismo que un perro, no es lo mismo que una planta, y nuestro ego lo juzga. Juzga que el humano es mejor, por supuesto, porque para eso el juicio lo hace el humano. Seguramente si le pudiéramos preguntar a un perro y pudiera hablarnos, diría que estamos equivocados. Pero ese juicio ya lo hacemos nosotros desde aquí, a nivel espiritual, y de hecho se ve, ¿no? Por ejemplo, hay pacientes que se han podido reencontrar en sesiones de expansión de conciencia con un animal al que querían mucho y que ha desencarnado. Cuando llegan al espacio astral todavía tiene forma de perro y se comunica de él como si fuera un perro, pero a medida que nos elevamos, ese animal deja de tener forma animal y pasa a ser un alma. Y ahí vemos que no hay diferencia entre el que aquí hacía de humano y el que hacía de animal. Ahí se comunican como dos iguales, cada uno viviendo experiencias diferentes y han querido tomar esa forma para esas experiencias diferentes. Pero alma tiene todo lo que está vivo y todos están viviendo una experiencia desde el uno, desde lo más elevado, que es lo que vemos en esas sesiones y a mí me parece lo más bonito, que cada una de las cosas que está viva aquí, incluidos nosotros, es una perspectiva del uno, de esa unidad. El uno que se está experimentando como Maricela, el uno que se experimenta como Joaquín, el uno que se experimenta en forma de perro, pero el uno experimentándose en todas las formas de vida posibles, en toda su potencialidad. Joaquín, tú has dicho otra cosa que también es muy bonita y dices que hay una alegría sin causa y que es la emoción del alma, la alegría sin causa. Y yo te quiero preguntar, ¿cómo conseguimos esa alegría sin causa? Sí. Y eso es algo también muy bonito de experimentar, porque los pacientes cuando están en esos estados de expansión, muchos llegan a experimentar ese estado. O sea, no hace falta ser una persona que está acostumbrada a meditar, que está acostumbrada a leer. No se necesitan unas capacidades o un entrenamiento. Todo ayuda, ¿no? Cuanto más entrenamiento, más fácil. Pero la capacidad la tenemos porque esa alegría que comentas es nuestra característica. Ya la tengo. Lo que pasa es que mientras estoy en el mundo físico me he ido recubriendo de capas emocionales, de capas mentales, que parece que me hayan desconectado de eso, pero no estamos desconectados. Entonces, en esos estados de expansión, por ejemplo, lo que solemos experimentar es una sensación de alegría muy pura, que no se puede comparar con la alegría que experimentamos aquí, que siempre es una alegría condicional. Estoy alegre porque ha pasado algo, pero eso cuando se acaba pierdo la alegría. Como el amor que experimentamos allí tampoco se parece al de aquí. El amor de verdad no tiene opuesto y no es condicional. Normalmente nosotros, por ejemplo, a nuestras parejas las queremos mientras cumplan unas características, pero ese amor no es condicional. Si se va con otra persona, yo puedo pasar del amor al odio. Entonces, ¿dónde estaba ese amor, no? Es otra cosa. Pero en esos estados lo que nos damos cuenta es que somos, la expresión que a mí más me gusta escuchar es, los pacientes dicen, aquí se me quiere de verdad, o sea, se me ama de verdad.
incondicionalmente. Y ese es este estado también de alegría, ¿no? ¿Cómo lo podemos encontrar aquí? Acallando la mente física. Porque lo único que me impide conectar con ese estado de paz, con ese estado de calma, de alegría, es mi mente física. O sea que lo único que tengo que hacer es salir de la corriente mental. Con relajación, con meditación, con atención plena, como sea. Pero el único esfuerzo es salir de ahí. El resto se te da solo porque es una conexión con lo que tú eres, con tu propia naturaleza. Y en este sentido, ¿qué dirías que es lo que realmente somos, más allá de lo físico? Lo que vamos viendo es que a medida que elevamos nuestra conciencia o cambiamos de plano, tras la muerte o en expansión de conciencia, nos vamos quitando capas. Yo aquí tengo la física, luego tengo la astral cuando desencarno, cuando es astral, todo ese campo emocional se suelta, yo tengo mi capa que llamamos álmica o del alma, ¿no? Donde estoy allí. Pero a medida que sigo subiendo, yo sigo soltando capas. Y al final lo que soy, de verdad, esto sé que suena raro, lo que soy es Dios. No puedo ser otra cosa a través de diferentes capas. Entonces, claro que aquí me noto imperfecto porque llevo pues, muchísimas capas. Y por eso estoy evolucionando, aprendiendo, experimentando. Pero debajo de todas esas capas lo que vemos que hay es la chispa divina, que es lo que llamaban los antiguos la mónada. Y eso es el uno mismo, que durante un tiempo se ha separado para vivir su experiencia y luego vuelve, pero es el uno. Por eso muchas veces la gente cuando está buscando a Dios fuera y lo que nos enseñan todas las filosofías es que está todo dentro. Y es cierto, es que lo que yo estoy buscando fuera está dentro. Yo soy el uno, igual que tú. Por eso a esos niveles también sabemos que no hay separación y que tú y yo somos lo mismo. Eso que se nos ha dicho siempre, que todos somos iguales, que todos somos hijos, es literal, es una unidad completa. Y lo que yo voy a ser al final de todo eso, lo que yo soy, es esa conciencia divina. ¿Sí? Joaquín, y esto, a mí me gustaría puntualizar que siempre dices que está más allá de los dogmas religiosos, es decir, no tiene que ver con un dogma religioso ni filosófico, sino es un tema más espiritual, ¿no? Y en ese sentido yo te preguntaría, ¿qué es para ti la dignidad humana? Sí. Y es justo como comentas, está fuera de toda religión. O sea, sin ir en contra de ninguna, cada religión aporta unas cosas, cada una te acerca desde una perspectiva. Lo que pasa que es verdad que a lo largo de los siglos al final se han convertido en creencias muy estrictas, muy rígidas, y la investigación, para ser rigurosa, tiene que salirse de todo eso, para que el campo esté completamente abierto y no haya influencia de ningún tipo. Y ahí es donde encontramos, ¿no?, que las religiones siempre han ido señalando hacia llegar ahí, pero con el paso del tiempo, como todo, pues se va pervirtiendo, se va corrompiendo. Lo que hablábamos de las almas de los animales o los esclavos, se van corrompiendo en favor del grupo de poder en ese momento. Sí. Y en cuanto a la dignidad humana, es, es el reconocimiento de mi auténtica naturaleza. Quiero decir, algunas veces cuando hablamos de esto parece que la parte física, que la parte humana no tenga valor o no tenga importancia, porque como yo soy ese uno, parece que todo lo que estoy viviendo aquí no importa. Pero lo que yo estoy viviendo aquí sí que importa, porque es la única forma en la que el uno puede experimentarse en este terreno. Y la dignidad humana para mí es eso, el reconocimiento de lo que yo soy y sobre todo el reconocimiento de lo que los demás son, de cualquier forma de vida, el reconocimiento de la importancia del otro, de sus procesos, de su camino, de sus emociones. Y el reconocimiento de que por mucho que el sistema me haya metido unos conceptos de competencia, y es en lo que nos estamos viendo envueltos en la lucha, en la competencia, en realidad eso solo es parte del sistema, pero no existe. La dignidad humana es el reconocimiento de que somos exactamente iguales y que si tú lo consigues, lo consigo yo, aunque cada uno esté viviendo su experiencia. Entonces, cuando yo intento que tú fracases, todo eso también me está sucediendo a mí.
Todo el daño que yo te hago me lo hago a mí. No por algo kármico de que se me vaya a devolver. Es que si en último término tú y yo somos la misma expresión, todo lo que yo te estoy haciendo a ti, me lo estoy haciendo a mí. Joaquín, me quedan muchísimas preguntas y estoy segura que a todas las personas que nos están viendo también. Así que será un gusto verte, escucharte el 1, 2 y 3 de noviembre en este primer Congreso Internacional de Neurosintergia. Pero yo te quiero preguntar, si pudieras enviar un mensaje a todas las personas del mundo, ¿qué diría ese mensaje? Pues lo que a mí más me gustaría transmitir es la importancia de que conozcamos nuestra auténtica naturaleza. No lo que hasta ahora hemos creído que era o lo que nos han vendido que era. Porque todo eso lo que ha estado haciendo a lo largo del tiempo es alimentar mi mente física y convertir esta experiencia en una pesadilla, cuando podría ser preciosa, cuando no hemos venido a sufrir, sí a sentir emociones y a tener momentos dolorosos, pero no a sufrir. Entonces, el que tú puedas conocer tu auténtica naturaleza y una vez que la conoces, conectarte con ella, eso es lo que nos va a dar la libertad, eso es lo que te libera completamente. Y el mensaje sería ese, animar a la gente a que pueda adentrarse en ese conocimiento de su naturaleza, sabiendo que somos perfectos, que está todo bien, independientemente de lo que hayas hecho en esta vida. Eso al final va a ser solo una experiencia. Quiero decir, poder soltar toda la culpa o la sensación de que yo no soy digno de poder conectar con otros espacios, soltar todo eso y reconectar con lo que tú eres, porque ahí hay mucha libertad. Muchísimas gracias, Joaquín. Ha sido un placer.